De los aproximadamente 7.700 millones de personas que hay en el mundo, un 49.5 somos mujeres. Y de ese porcentaje de mujeres en el mundo, 64.540.634 son mexicanas. Al referirse a la mujer, el expresidente de Costa Rica y premio Nobel dijo: en mi vida he conocido a muchos hombres cobardes, pero creo que no he conocido a una sola mujer que no sea valiente. Algo hay en su genoma o en su multitudinaria historia que las hace sorprendentemente fuertes. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto a la mujer teniendo roles protagónicos que marcan la vida de todos los campos de la sociedad y de la historia. No se han dejado limitar por aspectos culturales o por contextos machistas. El mismo refrán popular lo dice: detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer. Lo cierto es que, independientemente de la trinchera que nos toque vivir, las mujeres hemos sido agentes de transformación para la sociedad, con aciertos y también con desaciertos. Pero me encanta ver cómo para Dios no existen los estereotipos. Si Él nos ha dado un propósito de vida a todas, no importa nuestro nivel social, académico o inclusive espiritual. Sencillamente todas tenemos un propósito, un aporte que dar en todos los campos de la sociedad. Veamos, por ejemplo, algunos de esas mujeres que se vuelven referencia en su propio país, allá en México. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted hablar de la Malinche, la indígena políglota? A ella también no solamente se le conocía como la Malinche, sino también como Doña Mariana, que era su nombre, y prestó un importante servicio a los españoles como intérprete de las lenguas indígenas, llegando a ser inclusive una consejera y una portavoz de Hernán Cortés. Pero su aporte más significativo es que su participación como mediadora la permitió estar delante de Montezuma II, el emperador de los aztecas, y ella le aconsejó a Montezuma que se sometiera al monarca español para evitar la masacre de su pueblo. Otra mujer que ha marcado la cultura mexicana es Leona Vicario. Ella fue la primer periodista mexicana. En el año de 1827 se dio a conocer como la mujer fuerte de la independencia, y también ella fue una de las figuras más destacadas de la Guerra de Independencia de México, porque se dedicó a informar a los insurgentes de todos los movimientos que podían interesarles y que ocurrieran en la capital. Ella misma con sus recursos financiaba la insurgencia, y por eso en México existen muchas estatuas de ella, muchas escuelas, hospitales, bibliotecas, ciudades, pueblos que llevan en su honor el nombre de ella. Otra persona que marcó el desarrollo cultural de México y trajo transformaciones significativas para la mujer fue Matilde Montoya. Ella siempre fue muy impulsada por su madre para que se preparara, para que estudiara. Y en el año de 1882, cuando tenía 24 años y ya ejercía su profesión como partera, ella decidió que tenía que regresar a la ciudad para solicitar su ingreso en la escuela de medicina. Pero en esa época no había mujeres estudiando medicina, era un campo exclusivo para los hombres. Y además la sociedad pensaba que una mujer que quisiera estudiar medicina seguramente era una mujer perversa, porque quería ver cadáveres de hombres desnudos. Ese era el pensamiento de la época. Sin embargo, Matilde logró su objetivo y fue una de las médicos más destacadas en México, y participó en muchas asociaciones médicas, pero nunca fue invitada a una de las asociaciones oficiales, porque esas eran limitadas solamente para los hombres. Otra persona que marcó mucho el desarrollo, en este caso cultural, fue Consuelo Velázquez. ¿Ha escuchado usted hablar de ella? Bueno, Consuelo Velázquez desde los 4 años ya tocaba el piano por sus propios medios sin ningún tipo de formación. A los 6 ya dio un recital, y ella en el año de 1941 compuso una de las más bellas canciones que nos ha regalado la tierra mexicana, que es Bésame mucho. Así que también fue una mujer que
Actuó en otros campos de la política mexicana porque fue diputada federal y presidenta también de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y por último, quisiera citar de su tierra mexicana a Sor Juana Inés. Ella fue una escritora y siempre quiso estudiar, tanto así que le dijo a su papá que la dejara vestirse de hombre para poder asistir a la escuela. Y ella dejó una huella en la historia, no solo por la excelencia de su obra, sino por haber vencido al menos hasta cierto punto los límites que se le impusieron a las mujeres en el complejo periodo colonial. Así que hay muchas mujeres de la cultura mexicana que podríamos mencionar, como también hay muchas de la cultura costarricense que también me gustaría destacar. Por ejemplo, en Costa Rica, contemporáneamente hablando, tenemos a Mariana Heath, que es una investigadora sobre la cura contra el cáncer de ovario, o Andrea Castañeda, que es una mujer emprendedora, una inventora, una gran empresaria. Marcela Garita, que ella está haciendo y realizando toda una investigación para el uso de las células madres para curar un tipo de ceguera. O recientemente, Yocasta Valle es una mujer que acaba de defender y ganar su título mundial de las 105 libras en la Federación Internacional de Boxeo. Esto fue el pasado mes de febrero y que gracias a su gran popularidad ha hecho toda una campaña para ayudar a la mujer que sufre del acoso callejero. Hay mujeres que transforman nuestra historia en su país y en el mío, pero han habido mujeres que a lo largo de la historia han transformado también la historia de la humanidad. Por ejemplo, Rigoberta Menchú en Guatemala. Ella transformó la vida de miles de indígenas cuando luchó por sus derechos y en el año de 1991 participó en la preparación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de las Naciones Unidas. Otra mujer muy importante es Corrie ten Boom. Ella fue una escritora y una activista neerlandesa. ¿Y sabe por qué se consolidó el nombre de Corrie ten Boom en la historia de la humanidad? Por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi. Ella los escondía y a causa de eso fue tratada como una judía más, sufriendo también todas las prisiones y todas las atrocidades que sufrieron los judíos en esa época tan terrible. También hay mujeres que han marcado el campo político. Por ejemplo, podemos mencionar a Margaret Thatcher, ¿verdad? Que fuera una política inglesa, una primer ministro. Ella enfrentó problemas como el comunismo, la recuperación de las Islas Malvinas, problemas ambientales, entre muchas otras cosas, y también se destacó por tener valores cristianos y conservadores en el ejercicio de su gobierno. Hay mujeres que también han marcado la vida de sus esposos y de sus hijos, como lo fue el caso de Ruth Graham, que era la esposa del evangelista Billy Graham. Y durante su funeral en el año del 2007, Billy Graham dijo un hermoso testimonio de su esposa. Él dijo, mi esposa Ruth, ella fue una gigante espiritual, cuyo conocimiento sin paralelo de la Biblia y los compromisos con la oración fue un desafío y una inspiración para todos los que la conocieron. Otra mujer que sigue transformando a la sociedad mediante la gran influencia que sus hijos tuvieron en ella fue Susana Wesley, madre del famoso predicador Juan Wesley. Ella dio a luz 19 hijos y sin embargo apartaba 2 horas cada día para la devoción a solas con Dios. Cuando nos preguntamos cómo 24 horas podían contener todas las actividades normales que ella realizaba, una mujer frágil de unos 30 años, ¿cómo era capaz de realizar todas esas tareas? La respuesta puede ser hallada en esas 2 horas de retiro diario, cuando ella obtenía de Dios quietud, paz, paciencia y un valor incansable. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres han transformado la historia de la humanidad? Y a lo mejor usted está pensando, bueno, pero yo no soy tan resiliente como esas mujeres que usted mencionó. Yo no he sido una persona que he tomado decisiones correctas. Nadie me seguiría. Nadie iría en pos de mí si yo levantara mi voz. Y es que pensándolo bien, tal vez ni siquiera tengo una voz que levantar porque no soy digna de hacerlo.
Y usted no es la primera mujer que se siente así. Pero hoy quiero decirte que solo hay una cosa que te confiere valor y dignidad en tu vida. No son los títulos académicos, no es la posición económica, no es el estatus social, no es el carro que manejas o la ropa que te pongas, no son los actos que has realizado en tu pasado. Lo único que te confiere valor es la imagen de Dios que hay en ti. Tú eres digna. Tú eres digna de levantar tu voz porque hubo alguien que te ha devuelto tu posición en una cruz. ¿Quieres algunos ejemplos de esos también? Bueno, entonces déjame ir a las escrituras para mencionar algunas mujeres de esas que no solemos hablar mucho de ellas, pero que Dios usó para transformar a la humanidad. De la que te voy a hablar, bueno, ella era una de esas mujeres que se dedicaban a la actividad comercial más antigua de la historia. ¿Sabes cuál es? La prostitución. Vivía en la ciudad de Jericó y muy posiblemente estaba al margen de la sociedad y era una mujer rechazada. Su casa estaba muy bien ubicada porque estaba en un buen punto para su negocio, en el muro de Jericó. Así podía brindar hospedaje y servicio a los viajantes. Esta era una buena casa, era un buen lugar para que los dos espías que había enviado Josué a supervisar Jericó se infiltraran. Utilizaron esta casa para infiltrarse y para pasar desapercibidos. Sin embargo, esa noticia llegó a la presencia del rey. Le dijeron al rey, ¿sabes? Creemos que hay espías en la casa de Rahab, la ramera. Dice la escritura que entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab. Saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. Pero en realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. ¿Por qué esta mujer hizo esto? ¿Qué necesidad tenía de complicarse la vida? Bueno, hay dos aspectos que la escritura nos dice. En Josué 2, de 9 al 11, nos dice que Rahab había escuchado de la fama de Dios y el respaldo que le daba a su pueblo. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esas fueron las palabras que Rahab le dijo a los espías de Josué. Yo conozco la fama de tu Dios y toda la gente aquí tiene temor porque hemos escuchado de que definitivamente tu Señor es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Además, Rahab sabía que el Dios de Israel cumplía su palabra. Por eso se atrevió a decirles, ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán a mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Así que esa es Rahab. Había en esa mujer despreciada por la sociedad una fe sencilla. Su corazón estaba abierto para el Dios de Israel. Rahab no dejó que su pasado se convirtiera en un limitante para clamar ante los hombres que servían al Dios viviente, para pedir, bueno, más que pedir, primero para protegerlos y luego para pedir por su propia vida. ¿Sabes qué fue lo que descubrió Rahab? Rahab descubrió que existía un Dios que era digno de confianza y que Israel era su pueblo. Ahora, seamos parte de esta historia. ¿Qué hubiera pasado si las espías hubiésemos sido nosotras y llegamos a Jericó? ¿Hubiéramos entrado en la casa de Rahab? Creo que hubiésemos estado muy preocupadas de nuestra reputación y del qué dirán al mezclarnos como personas
como Rahab en esa condición. ¿Hubiéramos confiado en la palabra de esa mujer? Posiblemente no, porque somos dadas a emitir juicios de valor sobre las otras personas por esas percepciones que ya tenemos preconcebidas. ¿Hubiéramos condicionado el favor de Dios a cambio de hábitos de Rahab? Posiblemente sí. Le hubiéramos dado toda una cátedra de la vida que agrada a Dios y todo lo que ella tenía que cambiar para que el Señor la perdonara y entrara en su vida. Pero eso me hace ir al pasaje de Efesios 4, versículos 4 y 5, que dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertas por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Los espías hicieron una promesa a Rahab. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en tu tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Déjenme platicarles otra historia. Resulta que Dios crea a Adán y es el único de la especie que estaba totalmente solo. Entonces dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, así que de la costilla del hombre formó a una mujer y la trajo a él. El hombre y la mujer eran iguales en su condición porque ambos tenían la imagen de Dios dentro de sí. Estaban juntos sin sumisión porque a ambos se le dio la tarea de administrar la tierra. Y además, con sus similitudes y con sus diferencias, se complementaban para su gozo y disfrute. Eran una sola carne, estaban juntos y estaban desnudos. Y dice la palabra de Dios que no se avergonzaban. Así que, como dice la canción, eran su persona favorita. O la otra canción, eran la pareja ideal. El hombre y la mujer habían sido puestos por Dios en el escenario perfecto. Todo estaba debajo de sus pies. Tenían compañerismo entre ellos y sobre todo tenían amistad con Dios. Pero un día Eva hizo lo único que Dios le dijo que no podía hacer. Y ustedes saben el resto de la historia. Sí. Eva desobedeció el mandato específico que Dios le había hecho. Eva cuestionó su contentamiento, cuestionó su papel en la creación y renunció al señorío de Dios sobre su vida. Este triste episodio en la vida de Eva se narra en Génesis 3. Dice la palabra que la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Satanás tentó a Eva en 3 facetas de la naturaleza del ser humano. El hambre física. Ella dijo: ¿esto es algo bueno para comer? En la vanagloria de los ojos. La atrajo por lo estético,
porque su fruto parecía delicioso, y luego ese deseo de tener conocimiento y poder. No estaba satisfecha con su condición. El querer dirigir la vida hacia donde nosotros mismos deseamos ser nuestro propio Dios sigue siendo el problema de la humanidad. Ese fue el mismo problema que tuvo Eva. No se conformó con ser sierva, sino que quería ser señora. Y tanto Eva como Adán fueron seducidos, y el pecado, que es la desobediencia consciente a una ley conocida de parte de Dios, trajo consecuencias directas que transformaron negativamente a la humanidad completa. Nos dejó sin propósito en la vida, sin esperanza, sujetos a corrupción física y moral, con mala conciencia, con sentimientos de culpa y vergüenza, sintiéndonos degradados, sin discernimiento espiritual. Ese día se creó una separación entre Dios y su creación. Qué triste, ¿verdad? Eva sufrió las consecuencias directas del pecado y la sufrió en el plano físico. El Señor le dijo, con dolor darás a luz. En el plano relacional también se vio afectada. Se vio afectada en su relación con Adán, porque dijo el Señor, como una consecuencia para Eva, tu marido se enseñoreará de ti. Y para sus generaciones también trajeron consecuencias. Por medio de la primer pareja, ingresó el pecado como el peor de los virus para toda la humanidad. Si queremos hablar de mujeres que han transformado la historia, no podemos dejar por fuera a Eva. Pero en medio de tanta desolación, Dios busca al ser humano y le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te ocultas de mí? Y nos encontramos con una maravillosa cosa, que aunque el hombre merece que Dios esté en su contra, Él está a su favor. Y en medio de tantas consecuencias negativas dadas para la humanidad por la desobediencia, hay un rayo de esperanza para todos y de dignificación para la mujer. Génesis 1:15 nos dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Estas fueron las palabras que el Señor dirigió a la serpiente. Y no sé si pueden ver la diferencia. Mientras la serpiente heriría el talón del ser humano, que no es una herida mortal, a diferencia de el golpe en la cabeza que la serpiente recibiría de parte de la descendencia que vendría a través de la mujer. ¿No ves la gracia de Dios acá? En estas pequeñas oraciones, a pesar de su condición de pecado, Dios le dice a Eva, tu descendencia vencerá. Era una promesa de Dios sobre su vida. Qué tremendo. Estaba diciéndole, Eva, a pesar de tu desobediencia y a pesar de las consecuencias que esta trajo a tu vida, yo, tu Dios, tu Creador, no te desecho. Hay esperanza. Tu descendencia vencerá. Me pregunto, si hoy nos encontráramos con Eva, ¿cómo la veríamos? ¿Qué le diríamos? ¿La juzgaríamos? Pero ¿sabe qué? Al igual que en el caso de Rahab, creo que a Eva tampoco le importa lo que usted y yo o todas las generaciones hayamos pensado sobre ellas. Ellas tenían esperanza, habían puesto su confianza en un Dios que no las juzga, sino que las atrae hacia Él con lazos de amor y les hacía una promesa de perdón, de redención y de gracia. Rahab amarró la soga en la ventana, tal cual se lo había dicho los espías que fueron a Jericó. Y cuando
escuchó que los israelitas ya venían y estaban marchando alrededor de Jericó y escuchaba aquellas trompetas que intimidaban a los que estaban adentro, ella hizo su tarea. Comenzó a traer a su casa a todos sus familiares. Y sabe, yo creo que Rahab de vez en cuando iba a la ventana y se asomaba y se aseguraba que aquella cuerda estuviera allí. Y dijo, tengo esperanza. Hay una promesa para mí. Tengo esperanza. Veré la salvación. No importa mi condición, no importa mi pasado. Tengo esperanza. De la misma manera, pienso que así pasó con Eva. No se nos dice mucho en la Biblia sobre qué fue lo que pasó con Eva, cómo terminaron sus días. Pero Eva fue madre y cada vez que tuvo un hijo pensó, ¿será este el hijo de la promesa? Y tuvo otro. ¿Será este el hijo de la promesa? Y luego vio a sus hijos agredirse contra de sí, posiblemente su fe se desanimó. Pero tuvo otro y se preguntó, ¿será este el hijo de la promesa? Rahab vio su promesa cumplirse frente a sus ojos y hoy podemos ver el nombre de Rahab entre los héroes de la fe y como una mujer que es parte de la genealogía de Jesús. No sabemos nada de Eva y tampoco vio su promesa, pero la promesa se cumplió. Vino la redención a través de la mujer, tal cual el Señor lo había prometido. Y así como el pecado vino a la vida de todos nosotros como una consecuencia directa de la desobediencia del hombre y de la mujer también, la redención vino del regazo de una mujer. Y hay una hermosa imagen que quiero mostrarles. Es una imagen que nos recuerda el prototipo del Evangelio. Y es una hermosa imagen que nos muestra la redención que Eva tuvo a través del nacimiento del Salvador, el Mesías. Sí, Eva se equivocó. Sí, Rahab se equivocó, pero la gracia de Dios las alcanzó. Y la gracia de Dios nos alcanza en este momento a usted y a mí también, porque su misericordia se renueva cada mañana. Y el Señor nos está diciendo, solo tienes que verte en un espejo y darte cuenta que yo te he dado propósito en tu vida para que tú también transformes tu historia y la historia de los que están alrededor tuyo. Hemos visto a lo largo de esta reflexión la historia de muchas mujeres que afectaron positivamente a la sociedad. Y hemos visto dos de muchas mujeres que se equivocaron en su proceder, pero que a pesar de ello no fueron desechadas, que el amor de Dios la alcanzó. Y posiblemente usted y yo seamos más parecidas a estas dos últimas mujeres que a las primeras que vimos. Pero el amor de Dios está disponible de la misma forma para usted y para mí hoy. El Señor quiere que usted y yo construyamos una nueva vida. El Señor quiere que usted y yo en este momento rindamos nuestra vida delante de Él, que desechemos esa actitud pecaminosa que sigue reinando en cada uno de nosotros, que queremos seguir en la vanagloria de nuestra propia mirada, bajo nuestros propios deseos, que queremos caminar a veces contraria al propósito de Dios para nuestra vida, que estamos ambicionando el poder y el conocimiento y que no hemos estado contentas con nuestra condición, pero hoy el Señor nos dice, hay esperanza. Yo no te desecho. Mi Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para darte esperanza, para darte un futuro lleno de gloria. Al igual que Eva y al igual que Rahab, usted y yo tenemos redención para levantarnos y reescribir la historia, porque somos mujeres llamadas a transformar la historia de los que están a nuestro alrededor. ¿Qué le parece si juntos oramos y le decimos al Señor, aquí estoy, Señor? Me he equivocado. No he llevado una vida agradable delante de tus ojos posiblemente, pero tengo una fe sencilla y tengo un deseo
de que tú entres a mi vida y comiences a poner orden en ella. Gracias por no juzgarme. Gracias por aceptarme tal cual soy. O tal vez usted está ahí para decir, Señor, sabes, he estado todo el tiempo en tu casa. He caminado creyendo que tengo una comunión contigo, pero no estoy conforme con mi condición, al igual que no lo estuvo Eva. Y no he sido sincera delante de ti para decírtelo. Pero hoy, Señor, quiero decirte que vuelvas a tomar el señorío de mi vida y de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para que me redimas, para que me ayudes a recordar que toda mi historia se puede reescribir porque hubo alguien que me amó y que me está devolviendo mi dignidad, y que ese es el Hijo de mujer, el Hijo de Dios y el Hijo de mujer. En Jesucristo encontramos redención para todos nuestros pecados. Y por eso, Señor, hoy venimos a ti para pedirte que nos limpies y nos laves de toda nuestra maldad y que nos acerques a ti con lazos de amor, tal cual acercaste a Eva, tal cual acercaste a Rahab. Hoy estoy aquí para acercarme a ti. Recíbeme en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús. Amén.